Vamos a trazar un triángulo equilátero con ayuda de estas dos escuadras para hablar de los ángulos internos de un triángulo equilátero. Entonces sabemos que los triángulos equiláteros, todos sus tres lados son iguales. Entonces en este caso este mediría 24 centímetros, aproximadamente 24 centímetros, bueno, 24 centímetros y 24 centímetros. Todos sus lados serían exactamente iguales y sus ángulos también son iguales. Por definición, un triángulo equilátero, sus lados iguales y sus ángulos iguales. Entonces, ¿cómo representamos? Con una rayita cuando es iguales y digamos que sus lados son iguales. Ahora vamos a hablar de que entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y como tenemos que son tres lados iguales, entonces 180 dividido 3 ángulos, 1, 2, 3, entonces cada ángulo mide 60 grados. ¿Sí? Entonces en un triángulo equilátero todos sus ángulos miden 60 grados. Ahora, como ustedes se dieron cuenta, tracé este triángulo equilátero con ayuda de estas escuadras. Entonces, como ven, las escuadras tienen un ángulo de 90 grados que vamos a pintar acá, aquí, 90 grados, y como es perpendicular, entonces este grado también son 90 grados. Y se nos forman, cuando yo le trazo la altura a este triángulo equilátero y lo divido en dos triángulos, ¿cierto? Que la suma de sus ángulos internos, se nos forman dos triángulos rectángulos y la suma de los ángulos internos de estos dos ángulos debe ser 180 grados. Comprobemos. Este es el vértice A, este es el vértice B y este digamos que es el vértice C. Entonces pongámosle a este punto el punto D. Digamos que el ángulo que queda en A, ¿cierto? Lo vamos a llamar alfa. Alfa. Ángulo alfa. Sabemos que pertenecía al ángulo a los tres ángulos internos de un equilátero, entonces igual a 60 grados. Este ángulo que está aquí lo vamos a llamar pi. Entonces, pi, ángulo pi, igual sabemos que es 90 grados. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque nos están diciendo que hay un cuadrito que mide 90 y los otros lo sabíamos que es 90 grados. Entonces, aquí nos quedan dos ángulos. Entonces, a este ángulo lo vamos a llamar el ángulo epsilon, que es como una E, y a este ángulo lo vamos a llamar el ángulo teta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar alfa 60 grados, pi 90 grados y este ángulo epsilon. Entonces, ángulo epsilon, ¿cuánto va a medir? Entonces, sabemos que la suma de los ángulos internos, o sea, ángulo alfa más ángulo pi más ángulo epsilon es igual a 180 grados. Entonces, conocemos alfa 60 grados más pi 90 grados. ¿Y cuál vamos a buscar? Pues epsilon. Epsilon, ¿cuánto va a medir? Entonces, epsilon no sabemos cuánto mide, entonces vamos a averiguarlo. Entonces, 60, nos queda faltando este. Entonces, como los tres suman 180, entonces 60 más 90 es 150. ¿Y cuánto le falta a 150 para llegar a 180? Pues la gente lo puede decir de la cabeza o también puede decir que 180 grados menos 150 grados por la diferencia es igual a 30 grados. Entonces, epsilon tiene que ser igual a 30 grados. Cumpliría 150 más 30, 180. Está bien. Ahora verifiquemos acá si está bien que sea 30 grados. Acuérdense que este ángulo, cuando era un equilátero, medía 60 grados. Y que lo dividimos exactamente 2. Entonces,
ángulo C, ahora lo voy a llamar por el vértice ángulo C, es igual a 60 grados. Entonces, como le dividí en 2, entonces ángulo C dividido entre 2 igual a 60 grados dividido entre 2. Entonces el ángulo C dividido entre 2 nos dio el ángulo epsilon más el ángulo omega. ¿Sí? Y eso nos da igual a 30 grados más 30 grados. ¿Por qué? Porque divide 60 entre 2, 1 y 2, 60 grados, epsilon 30, omega 30. Comprobemos, 30 más 60, 90, más 90, 180 grados. Listo.